¿Qué tal? Seguimos con esta introducción al trabajo con ActionScript 3.0 en Flash CS3. Aún no hemos empezado a ver clases y objetos, pero de momento sabemos que en Flash todo lo que utilizamos es un objeto. Y hemos empezado con los objetos visuales, los más sencillos de entender. Hemos visto en el anterior video tutorial cómo podemos utilizar objetos que se encuentran en la biblioteca, pero no todos tienen que llegar de la biblioteca. Podemos usar ActionScript 3.0 para dibujar líneas y formas básicas en el escenario o en cualquier clip de película. Porque cada objeto que se encuentra en el escenario tiene una capa gráfica, capa a la que podemos acceder usando la propiedad Graphics. Esto incluye al propio escenario, que recuerda que es un objeto más al que podemos acceder directamente cuando escribimos código en la línea de tiempo principal. Veamos entonces para empezar cómo dibujar una línea recta. Para hacerlo tenemos que configurar el estilo que queremos darle a la línea y dos puntos, un punto de inicio y un punto final. De momento, hasta que veamos en detalle el tema de clases, vamos a seguir trabajando en la línea de tiempo principal. La propiedad, como decimos, es la propiedad Graphics y la vamos a aplicar a la línea de tiempo principal, al escenario de la línea de tiempo principal. Por lo tanto, podemos referirnos al escenario utilizando la palabra clave des. Hablaremos también de esto a lo largo del curso, pero de momento decir que cuando lo vamos a usar ahora en la línea de tiempo principal no sería necesario. Pero si posteriormente queremos hacerlo lo mismo en cualquier otra película, en cualquier otro clip de película que tengamos dentro de nuestro proyecto, vamos a tener que poner el nombre del clip de película. Entonces, sobre todo para que quede clara la estructura, empezamos poniendo el des. Como decíamos, la propiedad es la propiedad Graphics. Y para empezar tenemos que indicar un estilo. Para ello utilizamos line style y ahora entre parámetros, entre paréntesis, perdón, tenemos que indicarle los valores que le vamos a aplicar. El primero, un ancho, vamos a darle por ejemplo 3 píxeles. Y en segundo lugar, el color. El color que tiene que estar en valor hexadecimal. Y siempre tenemos que empezar escribiendo 0x, que sería como poniendo el corchete cuando escribimos un valor hexadecimal. Y ahora el valor podemos poner, por ejemplo, si queremos que sea negro, simplemente 6 ceros. Pero para no confundirnos y recordar que aquí tiene que ir, sea el color que sea, tenemos que poner 0x igual. Vamos a poner, por ejemplo, este color, que es un color tirando a un azul claro. Y a continuación tenemos que indicar el punto donde se va a iniciar y el punto donde queremos que termine la línea recta. De nuevo con des graphics, y ahora para el punto inicial tenemos que poner move to. Le podemos dar cualquier valor. Vamos a poner lo que empiece justo desde el punto 00 para ver cómo el move to es el que inicia la línea recta, por lo tanto el punto de partida. Y des graphics line to, que es aquí donde tenemos que indicar donde queremos que termine, por ejemplo 200. Desde luego el primero es sería x, el segundo y, ya lo vemos aquí también en la ayuda como nos lo dice. De momento le hemos puesto el valor horizontal donde queremos que termine y el valor vertical, por ejemplo 150. Pues con estas tres líneas de código, con estas tres declaraciones, estamos creando con código ActionScript una línea para que aparezca en el escenario de la línea de tiempo principal. Si lo probamos, observa cómo aparece desde el punto 00 hasta el que indicamos y en el color que indicamos también. Pero podemos también crear líneas curvas usando, en este caso, curve to. Para hacerlo tendremos que especificar un punto final y también un punto de anclaje. Es algo que puede sonar raro si no estamos familiarizados con el uso de las curvas Bézier, pero puede que muy probablemente cuando queramos crear una curva tengamos que probarlo varias veces para que quede justo como queremos. Lo vemos en un ejemplo. Vamos a empezar por borrar la recta que acabamos de crear. Vamos a dejar el estilo, le damos el mismo color que tenemos ahí, y esta parte también nos vale. Como decíamos, vamos a utilizar ahora
curve to. Y observa como ya tenemos aquí la ayuda, nos indica que tenemos que indicarle un control X y un control Y, y un anclaje X y un anclaje Y, que es el mismo modo que se utiliza para poder dibujar las curvas Bézier en los programas gráficos. Ahora puede que una de las mejores formas de empezar sea probando. Vamos también a hacer que empiece desde el punto 0. Vamos a indicar aquí, por ejemplo, 0, 100, 30, 100 en los anclajes y ver el resultado que tenemos. Vemos como aquí se crea esta curva abierta. Si modificamos y ponemos, por ejemplo, aquí 100 y aquí 30, observa como ahora la curva aparece una curva más cerrada. Desde luego no tiene por qué empezar en 0. Si ponemos como los dos controles, pues por ejemplo 200 y 300, y ahora en los anclajes, por ejemplo 250, 250, vemos como aquí se empieza la curva. Y ahora lo que podemos es utilizar de nuevo line 2 para que cree una línea recta que se prolongue a partir de aquí. Lo ponemos justo el comienzo donde terminábamos antes la curva, 300, bueno, 300, 200 para que suba, y si ahora lo vemos, observa cómo empieza. Si quisieras subirlo más hacia allá, pues simplemente en vez de 200, 100 o lo que quieras. También podemos dibujar formas. La más sencilla sería dibujar un rectángulo. Para ello tenemos que usar la función drawRect, que toma la posición de la esquina superior izquierda y un ancho y un alto. Lo vemos de nuevo con desGraphics. Y ahora en este caso es drawRect. Observa de nuevo como al abrir los paréntesis aquí nos indica los valores X e Y, una anchura y una altura, que es lo que tenemos que indicar. Vamos a poner, por ejemplo, aquí vemos el rectángulo con los valores que indicamos. Y podemos incluso crear un rectángulo con las esquinas redondeadas. Para ello tenemos que añadir dos parámetros más y utilizar otra propiedad. Vamos a verlo poniéndolo debajo. Desgraphics, y en este caso la función es drawRoundRect. Ahora que ya nos indica que tenemos que indicar también, aparte de las 4 que indicábamos antes, cuál queremos que sea el ancho y el alto de esas esquinas curvadas. Vamos, por ejemplo, a ponerle 50, 50. Y ahora aquí es donde le decimos el redondeo que queremos darle. Vamos a poner 25 los dos. Y observa como ahora aquí tenemos este otro rectángulo con los bordes redondeados. También podemos crear círculos y elipses. En el caso del círculo tenemos que indicarle como parámetros un punto central y el radio que va a tener. Sería graphics drawCircle es la función, y observa como aquí tenemos que indicarle punto X y el radio. Así que por ejemplo vamos a poner y aquí tenemos nuestro círculo.
Recuerda que lo mejor para entenderlo de modo claro, cambia los valores que le pasas como parámetros. O sea, por ejemplo, si ponemos en vez de 20, pues 50. En el tercero, que es el de el radio, cómo aumenta el radio del círculo. Para dibujar hélices tenemos que pasar 4 parámetros. Que también aquí nos indica, como vemos, hay que hacer referencia también a la anchura que queremos darle a la elipse. Vamos, por ejemplo, a poner valores para que queden dentro de lo que estamos poniendo. Y aquí tenemos la hélice creada. También puedes ir probando, modificando valores, viendo cómo se transforma la elipse. Podemos también con código crear formas que tengan un color de fondo. Para ello tenemos que primero indicarle que empiece a usar ese color de fondo mediante la función beginFill. Y ahora aquí le indicamos el color que queremos aplicar, empezando como antes con 0x, y ahora aquí el color que queramos poner. Vamos a poner, por ejemplo, en este caso negro, todo ceros, y por tanto ahora le decimos con esto que a las formas que vayamos añadiendo después, que la rellene con este color. Por ejemplo, si ahora ponemos desGraphics y dibujamos, por ejemplo, un círculo, circle, ahí lo vemos. Todas las formas que añadamos ahora se le añadiría también ese color de fondo. Para que deje de añadir el color tenemos que hacerlo mediante el uso de la función endFill. Empezamos con beginFill, pues endFill. Indicando así, simplemente la función, de luego en este caso no lleva ningún parámetro. Ahora si volviéramos a escribir otras formas, veríamos cómo ya aparecen sin relleno. Algunas de las posibilidades que nos da dibujar directamente en código ActionScript. Dentro de la documentación de Flash puedes encontrar las propiedades que se pueden aplicar y las distintas funciones. Por ejemplo, al darle estilo a la línea podemos utilizar también un alfa para darle una semitransparencia al color. Pues ya hemos visto unos cuantos objetos visuales. Hemos visto cómo colocarlos y manipularlos en el escenario usando ActionScript. Incluso cómo podemos crear líneas y formas desde cero solo con código. Pues otro objeto visual siempre presente son los textos. También podemos diseñar textos a través de código. Lo cierto es que ya lo hemos hecho en el primer vídeo tutorial. Si recuerdas, mostramos cómo crear un campo de texto en el escenario usando objetos TextField. El proceso de nuevo incluye primero crear un nuevo objeto TextField con el uso de new, posteriormente configurar su propiedad test y por último usar addChild para añadirlo al escenario. Empezamos creando, por tanto, una variable a la que vamos a llamar, por ejemplo, mi texto, y que va a ser de tipo TextField, como decimos. Y ahora lo que hacemos es instanciar un objeto de la clase mediante el uso de la palabra clave new, TextField, con lo cual ya tenemos creado el objeto. Ahora configuramos la propiedad test. Vamos a indicar lo que queremos que aparezca escrito en el texto. Por tanto, mi texto, test, y ahora pues aquí escribimos cualquier cosa. Texto a través de código, por ejemplo. Y ahora hacemos que aparezca en el escenario usando la función addChild mi texto. Con esto ya estamos creando texto desde código.
Pero ahora a este texto le vamos a poder aplicar bastantes más propiedades, por ejemplo una propiedad X e Y para indicar la localización que queremos que aparezca el texto en el escenario, y alguna otra. Lo digo porque ahora si lo probamos, observa lo que ocurre, que nos aparece, desde luego en el punto 00 porque no indicamos nada, pero que no aparece entero, que es lo que ocurre aquí porque se corta. Si pulsamos como vemos aquí, podemos verlo entero. Y eso ya nos da una idea de qué es lo que está ocurriendo. Este texto está incluido dentro de una caja de texto. Estamos usando un text field, un campo de texto. Y el campo de texto tiene un ancho por defecto que no llega para que se vea todo. Por tanto, para que se vea completo el texto, tenemos que configurar la propiedad, en este caso width, ancho, para que permita verlo todo. Simplemente poniendo mi texto width y dándole un tamaño, por ejemplo, de 250 píxeles tiene que llegar. Y si con esto ahora lo probamos, observa como ahora sí que aparece entero, ya que ahora el campo de texto tiene el ancho suficiente para mostrar todo el texto que contiene. Podemos también, como decía, indicar dónde queremos que aparezca, usando una vez más X e Y. Podemos darle también un alto a la caja de texto. Esto recuerda que no es el texto, es la caja que lo contiene. Porque si ponemos, por ejemplo, aquí un alto cualquiera de 100, si ahora lo vemos en pantalla, aparece en el sitio donde dijimos, pero observa que aquí no vemos la caja porque no aparece nada que nos indique el espacio que ocupa. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues usando la nueva propiedad border, haciéndola true, verdadera, para que se muestre el borde de la caja. Así que en este caso border, y ahora sí nos aparecen los límites que le dimos a la caja. Podríamos, si pusiéramos aquí un tamaño demasiado pequeño en altura, pasaría como pasaba antes con el ancho, desde luego, y no aparece porque no cogería dentro del campo de texto, aunque lo tendríamos ahí, no se vería. La propiedad que en muchas ocasiones queremos configurar es la de seleccionable, selectable, porque por defecto aparece que el texto va a ser seleccionable. Lo veíamos ahora, sin escribir nada, vemos como el texto que aparece es seleccionable. En muchas ocasiones puede que no queramos que sea seleccionable, así que de nuevo es otra propiedad. Ya la tenemos aquí, selectable, y la hacemos igual a false, porque por defecto aparece como true. Con esto, si ahora volvemos a ver la película, observa como ahora ya no puedo seleccionar el texto, ya que hemos configurado la propiedad seleccionable como falso. Pues bien, pero para darle un tamaño, un estilo, un tipo de letra al texto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues no podemos hacerlo directamente usando el objeto textField. Tenemos que usar otro objeto, el objeto textFormat. Hacerlo antes para después podérselo aplicar cuando creemos el campo de texto. Vamos a guardar con otro nombre y vamos a empezar de 0. Y vamos, para empezar a crear una variable, vamos a llamarle por ejemplo mi formato, y va a ser de tipo textFormat. Y ahora creamos la instancia con el uso de new textFormat. Hay una tendencia cuando se crea una variable en estos ejemplos poner siempre lo de mi, lo que lleva a que a veces alguna gente crea que realmente haya que ponerlo así. Recuerda que es el nombre de una variable, llámale como quieras. Después simplemente siempre que llames esta variable tienes que utilizar desde luego su nombre. Pues ahora se trata simplemente de aplicarle las distintas propiedades con las que cuenta el objeto textFormat. La propiedad font para indicar el tipo de fuente. Vamos a poner por ejemplo Arial. La propiedad size para el tamaño.
escribirlo aquí bien, falta una O. Y le damos un tamaño, por ejemplo, 24. O la propiedad para el estilo, por ejemplo, vamos a hacer que sea negrita. Pues la propiedad bold, aquí la tenemos también, y la hacemos igual a true, verdadero. Creando de este modo el objeto queda claro lo que hace, pero a la hora de escribir código muchas veces también la rapidez y la economía de líneas es importante. Todo esto podemos escribirlo en una única línea que quedaría aproximadamente como lo que vemos aquí, en la que ya incluimos, como vemos en test format, los parámetros, que en este caso tipo de letra, tamaño, color y bold. Tiene hasta más de 12 parámetros, 12 o 13 parámetros tiene en este caso los que podemos aplicar a test format. Pero en caso de que no vaya alguno, pues se configura como null y funciona exactamente igual. Que una de las claves de trabajo con Flash CS3 y con ActionScript es saber usar bien la documentación que incluye, muy completa, por ejemplo aquí para la clase TestFormat, en la cual podemos rápidamente ver las distintas propiedades y métodos que se le pueden aplicar a la clase. Veremos a lo largo del curso, trabajaremos mucho con la documentación, que es clave desde luego. Vamos de momento a borrar este segundo, dejamos el primero, porque ahora, una vez creado este formato para el texto, vamos a ver cómo aplicarlo, y hay dos modos fundamentales en el que podemos aplicarlo. Vamos a empezar por copiar el código que habíamos creado antes con el TestField. Vamos ahora a seguir utilizando. Para aplicar mi formato a este campo de texto, como decíamos, hay dos modos. Uno es utilizando setTextFormat. setTextFormat, y le indicamos como el formato a aplicar mi formato. Con esto ya se le aplicará. Ahora, como el tamaño es mayor que el de la caja, de nuevo hay una parte que no vemos, con lo cual tendríamos simplemente que cambiar aquí en width, por ejemplo 350 imagino que llegará, y ahí lo vemos con el tamaño que aquí le indicamos. Por lo tanto, se le aplica el formato que hicimos en TestFormat. El problema de usar setTextFormat es que cada vez que vayamos creando un texto hay que aplicarlo. Podemos, sin embargo, hacerlo con otra propiedad, que es defaultTextFormat, el formato de texto por defecto, con lo cual se va a aplicar siempre, que normalmente en este tipo de aplicaciones va a ser lo más común, que queramos que aparezca siempre el texto con las mismas características. En ese caso, a diferencia de lo que hacemos con setTextFormat, hay que configurarlo antes de que empecemos a configurar ninguna propiedad. Así que lo situamos ahí. Default Text Format, y lo hacemos igual a mi formato, que es el nombre en el que lo guardamos. Con esto, ahora en cualquier lugar en la que utilicemos este campo de texto, mi texto, siempre se le aplicará el estilo por defecto que hemos indicado. Luego te remito para practicar a la documentación, y es tan sencillo como, por ejemplo, aquí como vemos desde márgenes, espaciados, algunas de las que ya usamos como tamaño, pero también lo vemos aquí como, por ejemplo, color, simplemente indicando el valor hexadecimal con el 0x al principio. Podemos indicar el color en el que queremos que aparezca. Queremos que aparezca subrayado, underline, lo haríamos igual a true, por poner algunos ejemplos. Podemos también crear hiperenlaces con ActionScript 3.0. El modo más sencillo es utilizar una propiedad del objeto TestField, que es la propiedad HTML_test, y pasarle el código HTML para el enlace. Vamos a empezar por crear un objeto de la clase TestField que guardamos en la variable mi enlace web.
Y a continuación vamos a usar la propiedad HTML test, que es una de las propiedades con las que cuenta TestField, como decíamos. Y ahora vamos a incluir completo el enlace en código HTML. Aquí lo vemos, aparecerá visita videotutoriales.com y el enlace en la página. Como el texto es más largo, vamos a utilizar la propiedad width para darle un ancho para que se vea completo. Con 200 llega. Y a continuación simplemente nos queda add child para colocarlo en el escenario. Con esto ya tenemos creado con código ActionScript un hiperenlace. Si lo probamos, observa cómo aparece, pero si ponemos encima vemos como hay un enlace. Si pulsamos nos llevará a la página, se abrirá en el navegador por defecto. Con la página a la que enlazamos esto desde Flash. Funciona por tanto como si fuera un enlace en una página HTML, con la única excepción, como aquí vemos, que el enlace no tiene un estilo distinto como ocurre en el código HTML. Se mantiene con el mismo estilo que el resto del texto en el objeto TestField. Si queremos que el texto aparezca en azul y subrayado, como suele ser en una página HTML por defecto o con cualquier otro aspecto, podemos usar un nuevo objeto, en este caso el objeto StyleSheet, que nos va a permitir darle un estilo que posteriormente podemos aplicar a cualquier TestField. Todo esto, que de entrada puede parecer confuso, nos está permitiendo introducirnos en el mundo del trabajo con objetos y de la programación orientada a objetos. Recuerda que no estamos haciendo un tutorial, estamos empezando un curso y te aseguro que tengo una visión clara de lo que quiero que hagamos a lo largo de este curso, y tenemos que empezar intentando sumergirnos dentro de todo lo que tiene que ver con el trabajo con objetos antes de empezar a explicarlo desde un punto de vista más organizado. Estar llevando a cabo una especie de inmersión en el mundo de los objetos, y una vez que ya estemos habituados a movernos entre objetos será cuando empecemos a explicar claramente su utilización y todo lo que tiene que ver con la programación orientada a objetos. De momento ya vemos que en Flash CS3, en ActionScript 3.0, clips de película, botones, formas, dibujos, campos de texto y hojas de estilo, todos son objetos. Vamos a cerrar el panel de la derecha para que se vea mejor. Y de entrada borramos, recuerda siempre ir guardando. Y también estaría muy bien que no simplemente veas lo que vamos haciendo, sino que de vez en cuando pares e intentes llevarlo a cabo por tu cuenta. Por ejemplo, ahora ya dijimos que vamos a utilizar un nuevo objeto, una nueva clase StyleSheet, y vamos a empezar instanciando un objeto a través de código. Exactamente lo mismo que hicimos ya con otros objetos. Puedes parar el vídeo e intenta hacerlo por tu cuenta. Recuerda guardarlo en una variable, como estamos haciendo. El proceso, como ves, es siempre el mismo. Var, el nombre que queramos darle a la variable. Después de los dos puntos, indicar el tipo de dato, que en este caso va a ser StyleSheet, que es este objeto. Y posteriormente la palabra clave new y la clase que vamos a utilizar, StyleSheet. Con esto ya tenemos guardada en la variable mi hoja de estilos un objeto de la clase StyleSheet, a la que ahora podemos aplicarle las distintas propiedades y métodos que forman esta clase. Recuerda, propiedades y métodos que siempre puedes consultar en la documentación de Flash. Aquí tenemos de nuevo en la ayuda, en este caso para el objeto StyleSheets, la clase StyleSheets. Vemos aquí, por ejemplo, como nos explica en este ejemplo exactamente lo que estamos haciendo ahora: crear la variable del tipo de datos StyleSheet y uso de new StyleSheet. Pero también, como veíamos, tenemos aquí la referencia a las distintas propiedades y los métodos que forman la clase y que podemos aplicar a cualquier objeto que creemos.
De nuevo repito que habituarse a trabajar con esta documentación es clave. Querer aprenderse todas las propiedades y métodos de cualquier clase objeto es simplemente una barbaridad. Y esta habilidad para moverse, para encontrar la información cuando la necesitemos, es imprescindible, incluso teniendo en cuenta que están apareciendo nuevas clases, nuevas propiedades a cada momento, y por tanto tener la documentación y actualizada es muy importante. Como vemos, uno de los métodos que tiene esta clase StyleSheet es el método setStyle, que es el que nos va a permitir aplicarle una nueva hoja de estilos con distintas propiedades. Por tanto, este será el primero de los métodos que vamos a utilizar. Los parámetros que tenemos que pasarle al método, como vemos, es un nombre que le damos al estilo, que puede ser cualquiera, un string, y posteriormente en el style object, que es donde vamos a indicar las distintas propiedades. En este caso, para que aparezca como un enlace, vamos a hacer que aparezca con text decoration, que aparezca subrayado, y el color le vamos a dar ese color azul que suele aparecer. Vamos entonces a aplicar ese método setStyle de la clase StyleSheet en el objeto que hemos creado. Y ahora, recuerda siempre que si no aparece pulsando aquí, nos aparecen los consejos. Primero tenemos que indicar el estilo como un string. En este caso queremos aplicarlo a los enlaces, así que pondremos A como string de ahref, que es el que se usa para los enlaces. Y posteriormente el valor, que serán las propiedades que le queremos aplicar. Ahí vemos, este es el primero de los parámetros. Pasamos como argumento A, y ahora aquí pues simplemente, como se puede hacer también en HTML, indicamos las propiedades al estilo, text decoration underline, con lo cual aparezca subrayado, y el color para que aparezca en ese color azul. Con esto tenemos creado el estilo a aplicar. Ahora vamos a crear el campo de texto al que queremos aplicárselo. Empezamos por crear el campo de texto, como ya hicimos en tantas otras ocasiones. Ahí lo tenemos en la variable mi enlace web. Y ahora TextField cuenta con una propiedad que es la propiedad StyleSheet, que en este caso esa propiedad lo que nos permite es indicarle qué hoja de estilos queremos aplicarle, y queremos aplicarle esta mi hoja de estilos. Aquí tienes un ejemplo de estas diferencias en programación. Una cosa es la clase StyleSheet, que aquí hemos utilizado, y ahora otra cosa es la propiedad de la clase TextField StyleSheet, que nos permite aplicarle un estilo. Aquí lo vemos, mi enlace web, StyleSheet, y le indicamos que como hoja de estilos que utilice mi hoja de estilos, que es la que aquí creamos antes. Por tanto, ahora a este campo de texto que ahora vamos a crear, se le aplicará este estilo. Esto pues ya es lo mismo que poníamos antes, o sea que no tiene nada que explicar. Simplemente el enlace que queremos crear, un ancho para que aparezca completo y el addChild para que aparezca en el escenario. Si lo probamos, observa cómo ahora aparece el enlace, pero aparece subrayado y en color azul. Esto es tal como aparece por defecto en los navegadores, pero es un estilo, por tanto podríamos dar el color que quisiéramos simplemente modificándolo en las propiedades. Si pulsamos, de nuevo se nos saldría la página web con el enlace. Esto que aparece aquí, le aplicáramos el text format que creamos antes, pues aparecería también con el tamaño que se le indicaba en text format. Podría ser una práctica que puedes llevar a cabo, simplemente sería copiar y hacer que lo usara este TextField y ya aparecería. Puedes intentar hacerlo por tu cuenta. Aquí puedes ver el código aplicándole también el text format. Mira el archivo junto con los videotutoriales, el video tutorial, por si quieres verlo. Pero el uso de estos enlaces no tiene que servir únicamente para ir a páginas web. Podemos también usarlos como si fueran botones. Podemos asignarle listeners a los campos de texto para que reaccionen cuando sean pulsados. Para conseguirlo, en el href del enlace, en lugar de una página HTML, tendremos que utilizar event pasándole algún texto. Empezamos creando, por tanto, un campo de texto. A continuación usamos HTML test para aplicarle el enlace. Pero ahora, como decíamos, en el enlace, en lugar de poner una página HTML, vamos a poner un event, algo que también se hace en muchas ocasiones en código HTML.
quedando, como vemos aquí en el href, ponemos event y algún texto que es posteriormente que le vamos a pasar al listener. Por tanto, aquí tendríamos un pulsa aquí y este aquí con un href en el que el contenido es event probando. Y ahora lo que vamos a hacer es crear el listener con atb en listener, en el que, recuerda, en primer lugar tenemos que pasarle cuál va a ser el desencadenante, que en este caso va a ser un clic, y en segundo lugar la función que se va a desencadenar, que la crearemos ahora, y vamos a llamarle pulsar enlace texto. La función que lo único que va a hacer es un trace en el cual nos muestre como contenido el texto que escribimos aquí. El texto que tenga el evento, como vemos. Y desde luego, para que funcione tenemos que hacer que aparezca en el escenario, poniendo la child, mi enlace. Si lo probamos, aquí tenemos el texto, el enlace sobre aquí, pero ahora este enlace no lleva a una página web, sino que lo que hace es desencadenar la función mediante el uso del listener. Ahora aquí aparece mucho tamaño, pero aquí vemos cómo se nos abre la salida y aparece el texto, event test, que en este caso es probando. Ahí lo vemos. De otro modo, podríamos configurar distintos enlaces que estuvieran en un mismo campo de texto y saber el enlace que ha sido pulsado, en este caso mediante la propiedad test del parámetro event, como víamos. No estaría nada mal que incluyeras un texto más largo y dentro de ese texto que pusieras algún otro enlace y crearas un listener distinto para ese segundo enlace. Pues ahora que ya sabemos cómo crear distintos elementos de pantalla, vamos un poco más allá y veamos cómo crear objetos sprites. Objetos cuya finalidad es la de contener otros objetos de pantalla para ordenarlos y organizarlos. Muy importantes, por ejemplo, para crear interface, para distribuir objetos en aplicaciones o juegos y demás. Empezar creando un nuevo objeto sprite y darle una serie de propiedades. El proceso es una de las cosas que tiene la programación estricta. De las buenas cosas es igual que el que hemos hecho con el resto de las clases. Con esto tenemos guardada en la variable sprite1 un objeto sprite. Ahora vamos a aplicarle alguna de las propiedades que hemos visto con graphics, que si recuerdas nos permiten, ya dijimos que todo objeto tiene una capa graphics, vamos a aplicarlo para crear un rectángulo dentro del sprite. Empezamos dándole un estilo al gráfico, vamos a darle 3 píxeles y un color azul oscuro, por ejemplo, que es lo que tenemos aquí con line style. Y, vamos ahora a darle un color de fondo mediante el uso de begin fill, un color naranja, y a continuación vamos a dibujar un rectángulo, de nuevo también lo vimos ya con drawn red, vamos a darle por ejemplo 250. Ahora a child para mostrarlo en pantalla. Con lo que llevamos hasta ahora, si lo probamos, aquí tenemos un objeto sprite con el borde que indicamos, con el fondo que indicamos y de momento situado en 00, ya que no le dimos propiedades X e Y, cosa que podemos hacer, con lo cual lo colocamos en el escenario en el lugar donde queremos que aparezca, por ejemplo 50-50, y aquí lo tenemos ahora situado. Ahora crear un segundo sprite, para lo que puede que sea cómodo de entrada, simplemente copiar lo que tenemos ya creado y después modificarlo sin tener que volver a escribir todo el código. Le damos otro nombre, 2, desde luego tenemos que cambiarlo también ahora aquí en todos los sitios para no perder tanto tiempo. En cuanto al color, borde lo dejamos igual, el tamaño también, y ahora aquí la posición, porque si no aparecería uno encima de otro, vamos a poner por ejemplo 350 para que aparezca más hacia la derecha. Y ahora con esto ya tendremos dos sprites en pantalla, que aquí los vemos
con el mismo tamaño, mismo color, pero colocados, como vemos, en distinta posición en el escenario. Y ahora vamos a crear un tercer sprite, pero en lugar de crearlo en el escenario, vamos a situarlo dentro de uno de los otros sprites. Vamos a ver, por tanto, la potencialidad de AddChild en esta situación. Lo vamos a poner aquí de entrada. Esta primera parte no tiene nada que explicar. Creamos un nuevo sprite, variable de nombre 3, y aquí le damos un estilo de línea. Y le damos también un color de fondo y utilizamos Drawn Circle para crear un círculo en lugar de un rectángulo. Y le damos también una localización 125-125 XE. La diferencia es el modo en el cual ahora vamos a mostrarlo, porque al usar AddChild, aquí como veíamos no poníamos nada, con lo cual indicamos que se va a aplicar a la línea de tiempo principal, por lo tanto al escenario principal. Pero ahora aquí lo que queremos es que aparezca en Sprite 1. El AddChild se lo vamos a aplicar al Sprite 1 y no al escenario principal. Lo hacemos así, Sprite 1 AddChild, y le indicamos que nos añada Sprite 3. Por tanto, un primer modo de agrupar. Porque además observa ahora, como cuando lo veamos en la película, esto que le indicamos aquí, XEI 125, va a ser con respecto a la película, el clip, en este caso el sprite, dentro de la cual lo incluimos, no el escenario principal. Observa, lo probamos y aquí tenemos cómo nos lo crea y hace 125-125, pero con respecto al sprite 1 dentro del que está, que recuerda que son 250, por eso aparece centrado, no con respecto al escenario principal, a la línea de tiempo principal. Tal como está ahora, la película tiene un sprite 1 y sprite 2 que son hijos del escenario, y un sprite 3 que es un hijo del sprite 1. Podríamos fácilmente hacer que sprite 3 fuera hijo del sprite 2, simplemente cambiando aquí en el AddChild, indicando sprite 2. Si ahora lo probamos, al tener el mismo tamaño nos aparece también centrado, pero ahora en el sprite 2. Incluso podemos ir un poco más allá y utilizando un AddEventListener, de nuevo la importancia de los listeners, hacer que al pulsar cambie el sprite 3 entre los otros dos sprite 1 y 2. Vamos a añadir un AddEventListener tanto a sprite 1 como a sprite 2 y una función a la que llamamos pulsar sprite, que ahí ves. Lo vemos primero en funcionamiento. Aquí lo tenemos. Observa cómo ahora al pulsar en cualquiera de los dos sprites 1 o 2, el sprite 3 aparece dentro de ese sprite. Desde luego tiene que ser, es donde tenemos los dos listeners, dentro de cualquiera de los dos sprites. Nos sirve también como buen ejemplo de cómo un listener en un botón puede ser usado en múltiples botones. El objeto actual, al pulsarlo, se pasa a la función listeners a través del uso, como vemos aquí, de currentTarget, con lo cual en cada caso se está haciendo referencia al que en ese momento esté seleccionado. Aquí lo usamos con AddChild, pero del mismo modo podríamos también, por ejemplo, usarlo para comparar una lista de posibles objetos a los que se puede pulsar y que ejecute código distinto basado en el objeto que haya sido pulsado. Esto abre infinitas posibilidades de su uso, tanto en juegos como en aplicaciones interactivas. En el desarrollo de juegos en Flash, esta creación de grupos sprite es una constante para agrupar diferentes elementos del juego. Se usan también para solapar capas del juego de modo sencillo, usando este mismo proceso, un listener que hace que al pulsar una capa se superponga sobre las otras. Será justo lo que empecemos a ver en el siguiente vídeo tutorial, en el que seguiremos hablando de distintos objetos en Flash. Pero de momento lo dejamos aquí por hoy. Nada más, os habló Jesús Conde. Nos vemos.